y vamos a ver el tema de la serpiente en el desierto, de las serpientes de fuego en el desierto. Números capítulo 21, del versículo 2 al versículo 9. Amén. ¿Ya estamos todos ahí? O acá también, ¿verdad? Números 21, del versículo 2 al versículo 9, dice la palabra: Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Hermanos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros qué pudiéramos dar por tener la bendición de este pueblo que comía el maná del cielo? ¿A cuántos de ustedes les gustaría probar el maná? Creo que no a todos, ¿verdad? Bueno, yo sí, me gustaría probar. Y hermanos, ellos tenían la bendición, el privilegio de todos los días comer del maná y ser alimentados directamente por Dios, literal, ser alimentados de la mano de Dios, y todavía se daban el lujo de quejarse ante Moisés y decir: estamos llenos de fastidio, estamos fastidiados, estamos hartos. ¿Cómo decían? Estamos hartos de comer de ese pan tan liviano, tan ligero. Y yo decía: ay Señor, ¿qué diera yo porque nosotros tuviéramos la oportunidad de comer del maná? Y decían que estaban fastidiados, dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué? Y vivía. Los hombres de la tierra, los hombres del pueblo que eran mordidos por la serpiente, cuando Moisés recibió la instrucción de que levantara la serpiente de bronce en medio del desierto, les dijo: pues levanta la serpiente para que el pueblo que ha pecado, que ha blasfemado, que ha hablado en contra de mí, que ha renegado, pues cuando sean mordidos por las serpientes, cuando esto suceda, que volteen a ver a la serpiente de bronce y van a vivir. La serpiente de bronce se convirtió en el antídoto para que el pueblo no muriera por las mordeduras de las serpientes. Y todo eso estuvo muy padre, estuvo muy bien. El pueblo ya no se preocupaba tanto, porque pues si eran mordidos, probablemente la mordida les causaba un dolor o un ardor o una quemadura, porque dice la Biblia que eran serpientes ardientes. ¿No? Realmente no entiendo cómo. Yo creo que a la hora de la mordedura pues sentían el dolor y el ardor de la mordida. Evidentemente que era mortal la mordedura,
No sé, me imagino que pudieron haber sido serpientes de cascabel o alguna serpiente más venenosa, no lo sé. Pero cuando eran mordidos, cuando alguno del pueblo era mordidos, ¿qué era lo que tenían que hacer? Simplemente voltear a ver a la serpiente de bronce y de inmediato eran sanos y eran libres de muerte. Y eso estuvo muy bien y uno lee la historia y uno se goza y se alegra porque Dios, aún teniendo un pueblo rebelde por pueblo, Dios sigue mostrando tanta misericordia por el pueblo y por cada uno de nosotros, que pues los que eran mordidos pues simplemente volteaban a ver a la serpiente y quedaban libres y quedaban sanos y evitaban y libraban la muerte. Pero leyendo más adelante en el libro de Segunda de Reyes, abran por favor sus Biblias, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 4 al versículo, no, solo al versículo 4. Segunda de Reyes 18, verso 4. El rey Josías destruye la serpiente de bronce. Y uno lee este subtítulo en la Biblia y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿El rey Josías destruyó la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? ¿Cómo por qué el rey Josías se le ocurrió destruir la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Para que el pueblo, a la hora de que fueran mordidos, con el simple hecho de ver la serpiente, pues la libraban, no morían. ¿No tendría que ser la serpiente de bronce algo que se tenía que guardar y que se tenía que mostrar al pueblo como algo para contar a las generaciones y decirles: cuando salimos de Egipto y atravesamos el desierto y estuvimos en el desierto, nos pasó esto, pero por el amor y por la misericordia de Dios, al nosotros voltear a ver la serpiente, todos aquellos que éramos mordidos, éramos librados de la muerte? ¿No tendría que haber sido como un recordatorio para las generaciones? Así como cuando celebraba la Pascua, así como cuando se le ordenó a Moisés que a través de todas las generaciones se les fuera enseñando a los hijos el porqué de la celebración de la Pascua. Pudo haber sucedido algo parecido, pero sin embargo, cuando llega el tiempo del rey Josías, la Biblia dice que el rey Josías hizo pedazos la serpiente de bronce. Segunda de Reyes 18:4 dice, y hablando del rey Josías, dice la palabra: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Y aquí es donde tomo la introducción como para ir comenzando a hablar de los pecados silenciosos, aquellos pecados que no percibimos, aquellas faltas que cometemos y no nos damos cuenta. Incluso me viene a mi memoria cuando el rey David, en su oración y en su comunión con Dios, le decía: líbrame y perdóname aún de aquellos pecados que me son ocultos, decía David, porque él sabía que probablemente en algún momento de su vida y de su caminar le había faltado a Dios y tal vez él no se había dado cuenta, y probablemente lo hizo sin conocimiento de causa. Probablemente lo hizo por algún descuido, no lo sé.
Pero en el caso del pueblo de Israel, cuando Josías destruyó la serpiente de bronce, había un propósito por el cual Josías estaba destruyendo la serpiente de bronce. Si bien Dios le había dicho a Moisés, levanta la serpiente en el desierto, pero ¿qué pasó, hermanos? El título de la introducción dice, cuando lo creado toma el lugar del creador. Y eso fue lo que sucedió en esta situación. Resulta que el pueblo, lejos de buscar a Dios para pedir perdón o para pedir sanidad o para implorar rescate o para implorar misericordia, dejaron de ver a Dios y voltearon a ver la serpiente de bronce. Y ahí comenzaron a desviarse. Y ahí comenzaron a pecar de idolatría. Probablemente yo quiero pensar que hubo pueblo que lo hizo inconscientemente o sin conocimiento de causa, pero muchos de ellos lo hicieron con conocimiento de causa, sabiendo o pensando que porque la tenían más corta o porque la tenían de frente o porque la tenían a la mano o porque Dios se los puso como medio provisional de salvación, pensaron que podían seguir acudiendo a la serpiente de bronce y olvidarse del Creador, de aquel que le dio la indicación a Moisés de que levantara la serpiente de bronce. Y tristemente el pueblo se comenzó a desviar y empezó a caer en idolatría. Y ojo, hermanos, ojo, Dios le dijo a Moisés que levantara la serpiente. Y sin embargo, el pueblo torció el fin de las cosas. Y el pueblo se desvió. Y se desvió, hermanos, y empezaron a quemarle incienso a la serpiente de bronce. Siguiente situación o siguiente caso. Primera de Samuel, capítulo 4. El arca del pacto llevada contra los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 4. Amén. Del versículo 1 al versículo 11. Y dice la palabra: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas.
y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué perdió el pueblo de Israel si el arca de Dios fue llevada a la batalla? La Biblia habla que en el arca de Dios, o el arca de Dios, en el arca estaba la presencia de Dios, literal, hermanos. Cuando la presencia, los que hemos leído en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que cuando la presencia de Dios bajaba el arca, era algo tremendo, algo poderoso, algo indescriptible, algo que todo el pueblo tenía miedo por lo que veía, por lo que escuchaba, porque sabían que la presencia de Dios descendía en el arca, en el campamento del pueblo de Israel. De tal forma que cuando el pueblo de Israel iba perdiendo la pelea, iba perdiendo la batalla, dijeron: ya sabemos qué vamos a hacer. Hay que traer el arca. Traigan el arca del pacto, y con el arca vamos a darles chicharrón a los filisteos. Y se fueron por el arca. Y hermanos, los filisteos sabían perfectamente qué representaba el arca de Dios, el arca del pacto. Sabían, conocían la historia, conocían al Dios de Israel, al pueblo de Israel, sabían qué había hecho, conocían los antecedentes y la historia de todo lo que había sucedido en Egipto, conocían la historia de cada una de las plagas y hasta la última plaga de la muerte de los primogénitos. Sabían cómo Dios los sacó de Egipto y los hizo atravesar por el Mar Rojo. Y no solo eso, conocían la historia de los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto y cómo Dios los sustentó, cómo Dios los cuidó, cómo Dios les dio de comer, cómo Dios les dio el maná, cómo Dios les dio carne. Yo creo que si hubieran pedido chivo les hubiera dado el Señor también. Y conocían, sabían lo que representaba el arca, y tuvieron un gran temor, y el miedo se apoderó de ellos. Pero ¿qué pasó, hermanos? El pueblo de Israel se sintió confiado cuando trajeron el arca y dijeron: vayan por el arca, porque con el arca nosotros vamos a ganar la batalla. ¿Y qué pasó? Fueron vencidos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué fueron vencidos? Si tenían el arca ahí, el arca de Dios, el arca del pacto en medio de ellos. Para eso la mandaron traer, para que ellos pudieran ganar la batalla. Y no sucedió. No ganaron. De hecho, murieron como 30,000 soldados en esa batalla después de que el arca llegó. Y no solo murieron 30,000 soldados, sino que tomaron el arca del pacto y se la llevaron los filisteos al templo de Dios Dagón, o al templo de su Dios Dagón, que esa es otra historia. La verdad, yo leo la historia de los filisteos, de cuando el arca es llevada al pueblo de los filisteos y es puesta en el templo de su Dios Dagón. Y yo la leo y me deleito, hermanos, de verdad me gozo, me alegra, me regocija de lo que Dios hace. Pero ¿cuál fue el error del pueblo de Israel, hermanos?
¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Era el arca de Dios, era el arca del pacto. Era tan especial, era tan santa el arca de Dios, que nadie más podía tocarla más que los levitas. Porque si alguien más llegaba a tocar el arca del pacto, dice la Biblia que morían al instante, morían fulminados. Hermanos, y una vez más, el pueblo de Israel desvió la vista del Señor, la vista de Dios, y la pusieron en el arca. Hermanos, el problema está cuando nosotros ponemos la vista en lo creado y quitamos la vista del Creador. Y por segunda ocasión el pueblo cometió ese grave error. Dijeron: traigan el arca, porque el arca nos va a salvar. Y lo resalté y dice: traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, ¿qué? Nos salve, dijeron. Para que el arca nos salve de la batalla, para que el arca nos dé la victoria. Y desviaron la vista de Dios y la pusieron en el arca. Y tuvieron su consecuencia, hermanos. Y por supuesto que los filisteos no la pasaron nada bien teniendo el arca del pacto, y lo peor de todo, que la fueron a poner junto a su dios Dagón en el templo de Dagón. Y ya que tengan tiempo, léanse esa historia, hermanos, de verdad, yo me deleito mucho. Y hay un canto que habla de esta historia de cuando llevaron el arca y la pusieron en el templo del dios Dagón, y cómo Dios humilló a su dios Dagón, y cómo fue destruido, y cómo el propio ídolo de Dagón, la propia estatua, cayó postrada ante el arca de Dios, ante el arca del pacto. Realmente sí estaba la presencia de Dios en el arca, pero el problema de los soldados del pueblo de Israel es que desviaron su mirada y la pusieron en el arca, en vez de poner su mirada en aquel que pelea las batallas por nosotros. Y desviaron su mirada. Hace algunos años, en el tiempo que estábamos yendo al reclusorio, un día acabábamos de llegar al templo del reclusorio. Llegamos al lugar, llegamos al templo, entramos al lugar, y se me acercó un hermano y me dijo: hermano, hay un hermano que me pidió que viniera por usted para que lo lleve a su celda y ore por él, porque está muy enfermo. Me pidió que lo llevara para que usted vaya a orar por él. ¿Puede ir? Le dije: sí, hermano. Entonces dije: sí, vamos de una vez. Pero antes de continuar la historia, quiero que abran su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5. Olvidé decir algo muy importante. Esta prédica que les estoy compartiendo la vi en un video que justamente habla de estos pecados. Y uno, cuando comparte, siempre pide la guianza de Dios. Uno no dice: ¿de qué les predicaré? Pues les voy a predicar de esto. No, uno pide la guianza de Dios normalmente para poder compartir la palabra, para poder hablar al pueblo. Y en mi pedir, en esos días yo pedí y decía: Señor, dame palabra para que pueda compartirle a tu pueblo.
normalmente en las mañanas cuando llego a la oficina trato de antes de hacer cualquier cosa, prendo mi computadora y trato de leer algunos capítulos, y en ese buscar encontré un video que me llamó mucho la atención y empecé a verlo, y hablaba de estos pecados silenciosos, y me cautivó y lo vi completito y dije, y Dios puso en mi corazón que era lo que les tenía que compartir el día de hoy. Y mientras estuve desarrollando el tema en estos días, me di cuenta que es un poco extenso este tema, y probablemente lo divida en 2 o en 3 partes por lo extenso del tema, pero que la verdad a mí en lo personal me hizo pensar y me hizo reflexionar y me hizo meditar en todo lo que yo vi, y dije, pues realmente esto lo estamos viviendo todos, o sea, realmente todos, y me atrevo a decir que todos, hermanos, sin excepción de ninguno, de alguna manera no estamos exentos de caer, muchos de nosotros o la mayoría de nosotros, de caer en estas faltas involuntariamente, no voluntariamente, porque son pecados que probablemente incluso ni siquiera sepamos que son pecados o que son faltas o que faltamos al Señor, pero sin embargo, invariablemente yo creo que de una o de otra manera todos caemos o estamos o hemos caído o hemos incurrido en estas faltas. Santiago capítulo 5, versículo 14 y versículo 15 dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el aceite con que le ungieron salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados por haber sido ungidos con aceite. ¿Así dice la palabra? Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero dice el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Ese es de alguna manera como alguna instrucción o algún procedimiento que tenemos que hacer, porque lo dice la palabra. Y cuando me fueron a buscar para que yo fuera a orar por este hermano que estaba enfermo en su celda, me acordé del aceite, hermanos, y fui al púlpito. Aquí sí está el aceite. Fui al púlpito en esa ocasión, fui corriendo y buscaba el aceite, y lo busqué y no había aceite, hermanos, no había aceite. Y fui y le pregunté a algunos hermanos: oye, ¿el aceite dónde está? El aceite, necesito el aceite porque voy a ir a orar por un enfermo. ¿El aceite dónde está? Y ya empezaba a caer en desesperación porque el aceite no lo encontraba. Y hermanos, qué sutil, qué hábil, qué inteligente es el diablo para engañarnos. Y les estoy hablando del aceite ungido y de la instrucción que tenemos en la palabra. Dice la palabra que oremos y que unjamos con aceite a los enfermos. Pero hermanos, yo ya me estaba desesperando porque no encontraba el aceite para ir a orar por este hermano. Y estaba cayendo, hermanos, en quitar mi vista del Señor y poner mi vista en el aceite, pensando que el aceite iba a sanar a este enfermo.
Y dije, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, Señor. Y le pedí perdón porque dije, Señor, tú con aceite o sin aceite, tú sanas. Y me olvidé del aceite, hermanos, y me fui a la celda de este hermano y empezamos a orar. Y oramos por el enfermo y gracias a Dios, Dios lo sanó. Pero hermanos, dijera una licenciada, en un pispás podemos caer y podemos desviarnos. Y me estaba pasando y no me daba cuenta de lo que, de la falta o del pecado en el que estaba cayendo, porque estaba poniendo mi mirada en el aceite y no en el que sana, el que con aceite o sin aceite, pues nos sana. Y dije, Señor, perdóname. Y hermanos, muchos de nosotros probablemente hemos incurrido en alguna de estas faltas. Y recordé, Dios me hizo recordar o me trajo a memoria cuando David, muy sabiamente, probablemente el propio Espíritu le redarguía a pedir perdón por pecados o por faltas que él probablemente haya cometido, pero que sin embargo las cometió sin él darse cuenta, sin él tener conocimiento de causa. Y hasta el día de hoy o hasta aquí solo voy a hablar de este tema, pero quiero terminar con unas preguntas que el que presenta el video comienza a hacerse. Hace 3 preguntas y dice, ¿por qué mi oración se siente tan vacía? ¿Por qué la palabra ya no me ministra? ¿Por qué sentimos que Dios está distante? Hermanos, ¿realmente ustedes creen que sea Dios el que se distancia de nosotros? No, hermanos, no es Dios quien se distancia o se aparta o se aleja de nosotros, somos nosotros. Y sin embargo, nos hacemos ese tipo de preguntas y pareciera ser que no sabemos la respuesta. Y probablemente sean preguntas ingenuas. Pero la cruda realidad no es que sea Dios quien se aparte. No es que sea Dios quien que diga, ya no lo voy a tocar, ya no le voy a hablar, ya no lo voy a ministrar. Hemos sido nosotros, hermanos, quienes nos hemos alejado de Dios, quienes hemos puesto barrera y de una o de otra manera nos hemos alejado, y lo peor de todo, que no nos damos cuenta cuáles son los pasos, cuáles son las faltas, cuáles son los errores que hemos cometido como para comenzar a alejarnos. Y recordaba yo la historia de aquella ranita que mencionan en un experimento en donde cuentan que una rana, cuando la meten a un agua templada, a temperatura normal, la rana se queda en el lugar, en el agua, y nada delicioso y nada a gusto, y se queda tranquila y en el lugar permanece porque hay agua, porque está en su hábitat. Pero ¿qué pasa cuando esa misma rana la meten en una olla de agua hirviendo? La rana reacciona y salta del agua hirviendo porque sabe que está en peligro, pero sin embargo no se da cuenta que está en peligro cuando la meten a una olla con agua a temperatura normal, y la meten a la olla con agua a temperatura normal y le prenden el fuego a la estufa. Y la rana, sin darse cuenta que al comenzar a calentar el agua, no se da cuenta ella que su muerte es inminente, porque el agua se va calentando poco a poco de tal forma que la rana no se percata
de que va a morir, de que el agua va a llegar a un punto en que no la va a poder resistir o soportar y va a morir, va a terminar muriendo. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Lo mismo. Y tengamos mucho cuidado y pidámosle la guianza al Señor, el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento para que cuando este tipo de cosas nos lleguen a suceder, estemos alertas, estemos listos, estemos preparados para percatarnos del peligro inminente que llega a nuestras vidas y que probablemente si no estamos atentos, si no tenemos, si no pedimos a Dios que sea Él quien nos guarde, quien nos hable, quien nos instruya, quien nos toque, quien nos avise, hermanos, probablemente vayamos caminando en un lugar de fango, en un lugar cenagoso, del cual no nos damos cuenta por el terreno en que vamos caminando y los zapatos los tenemos atascados de lodo y no nos percatamos, hermanos. Y me estoy dando cuenta que ni siquiera les he tocado el primer punto de los 5 pecados, pero ya me quedé con la introducción. Hoy terminé con la introducción, por lo menos ya comencé. El primer punto, hermanos, para que entiendan y para que entendamos el título de este tema, el primer pecado se llama la distracción digital. Y así como probadita nada más, el que presenta el video pregunta: de las veces que ahora está la era digital, de las veces que te has levantado, que abres tus ojos, ¿cuándo fue la última vez que cuando te despertaste y abriste tus ojos buscaste la comunión del Señor? ¿Qué es lo que hacemos ahora, hermanos? Cuando nos despertamos, tomamos nuestro teléfono para ver quién publicó algo nuevo, si tenemos mensajes nuevos, si alguien nos escribió, si hay algo nuevo en el Face y todo ese tipo de cosas, hermanos. Y la verdad que por eso yo decía que hablando de estos pecados y comenzando por este primer pecado que es la distracción digital, yo creo que ninguno de nosotros, y al principio podría parecer que este pecado digital fuera únicamente para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, dijera mi abuelo, para los escueleros. Pero no, hermanos, todos, absolutamente todos, pareciera que estamos o que somos muy dependientes del teléfono. Y dígame si miento. Pareciera ser que somos muy dependientes del teléfono. Y hermanos, ese es el primer pecado silencioso, la distracción digital. Y quisiera seguirme, pero si no, no voy a tener que compartirles el próximo miércoles. En lo personal se me hizo muy interesante este tema porque tristemente la mayoría de nosotros hemos caído en uno o en otro de estos pecados silenciosos. Y la intención de esto es compartirlos para que estemos alerta, porque vamos todos, hermanos, vamos todos. Creo que de estos temas muy poquititos tal vez puedan salir librados, pero la mayoría
de nosotros, de una o de otra manera, hemos caído en esta trampa. Inclinen su rostro y vamos a dar gracias al Señor. Padre bendito, gracias Dios. Señor, hay mucho que compartir y hemos hablado, Señor, de los pecados silenciosos. He dado la introducción y creo, a mi entender y a lo que me has compartido y la palabra que me has dado, Señor, que los ejemplos que hemos visto son pecados en los cuales el pueblo de Israel estuvo cayendo y probablemente muchos de ellos no se percataron en el error o en la falta que estuvieron cometiendo, de tal manera que pusieron la vista en lo que tú creaste y quitaron la vista del que creó todas las cosas, del Creador, del Hacedor, del que salva, del que perdona, del que libra, del que pelea las batallas. Señor, líbranos, Dios poderoso. Pareciera un tema inofensivo, Padre, pero realmente ahí radica el peligro en que estos temas o que estos pecados parecieran tan inofensivos que hemos llegado a pensar que ni siquiera podemos o no pueden ser considerados como falta o como pecado, Padre. Hemos creído, hemos pensado, Dios, que son cosas insignificantes, Dios, pero así es como trabaja el enemigo, así es como trabaja el diablo, Padre, diciéndonos: no te preocupes, no pasa nada, es un pecado pequeñito, es una falta insignificante, pero sin embargo son cosas que nos alejan de ti, son cosas que nos apartan de tu presencia, son cosas que nos roban el gozo y que nos dan gozo temporal, gozo momentáneo, Padre. Líbranos de este tipo de pecados, bendito Dios. Líbranos y guarda tu pueblo, Padre. Guárdanos, bendito Dios, con tu Santo Espíritu. Redargúyenos, háblanos, Espíritu Santo, enséñanos a alejarnos y entender y a saber y a discernir que el peligro está ahí, que entra por pequeños resquicios, y cuando entra es muy difícil erradicarlo porque no nos damos cuenta, y eso es lo peor, que no nos percatamos que ha llegado, que ha entrado, que están en nuestras vidas, que están en nuestros hogares, que están en nuestras familias, que están en nosotros. Líbranos, Padre, guárdanos. Espíritu Santo, redarguye a tu pueblo, redargúyenos, Padre, enséñanos, Dios, y corrígenos con amor. Háblanos, Padre, háblanos al oído, háblanos al corazón y haznos entender para poder corregir el camino y para poder entender, Señor, que eres tú hablándonos para librarnos de cualquier tropiezo, de cualquier mal paso, de cualquier falta que nosotros podamos cometer. Bendito sea tu nombre, Padre, porque nos amas grandemente, Dios, que en todo tiempo hay palabra para nosotros. Somos nosotros quien debemos de estar atentos a la palabra para poder recibirla, para poder atesorarla, para poder vivirla y para poder echar mano de ella, bendito Dios, y poder ser librados de la muerte, del pecado, de aquellos pecados silenciosos, de aquellos pecados tan sutiles, tan imperceptibles, Dios, pero que sin embargo su fin es muerte. Gracias por la palabra del día de hoy, bendito Dios. Gracias, Dios poderoso. Amén.